¿Cómo aprender a soltar y dejar ir? Todo aquello que nos causa malestar, dolor y más problemas que felicidad debe irse. Suena más sencillo decirlo que hacerlo, pero ahora veremos cómo. En muchas ocasiones hemos permanecido más tiempo del necesario en una situación o relación, ya sea de amistad o de pareja, que nos ha causado más angustia que alegría, ya sea por baja autoestima, codependencia o miedo a intentar cosas nuevas. Ahora aprenderemos a soltar y dejar ir todo aquello que nos perjudica y que nos impide alcanzar nuestro mayor potencial. Pero, ¿qué significa soltar y dejar ir? Soltar y dejar ir es un acto de amor propio que logramos al desprendernos de situaciones, de personas, de cosas o de creencias que nos hacen mal, que nos perjudican o que ya no forman parte de nuestra vida. No tiene que ser necesariamente un adiós o un sacrificio. Puede ser un agradecimiento por todo lo vivido y la determinación para seguir por otro camino. Renunciar es parte del proceso de la vida y estamos obligados a en qué y en quién queremos invertir nuestro tiempo y energía. Pero por más natural y beneficioso que sea, es difícil hacerlo sin llegar a sentir algún dolor emocional, ya que es complejo. Implica reconocer la necesidad de un cambio, lo cual suele ser difícil hasta transitar la etapa de aceptación. Implica hacerse preguntas profundas, cuestionarse cosas o comportamientos que forman parte de nuestra historia personal. Darse cuenta de si uno está listo para dar el paso hacia el cambio y hacia la incertidumbre. Tal vez ese cambio implique despedirnos de personas que por más que queramos, ya no forman parte de nuestra vida. Tal vez implique ser más conscientes de nuestros comportamientos psicológicos y evaluar cuáles son autodestructivos y cuáles pueden llegar a modificarse un poco. Lo cierto es que si queremos recibir algo nuevo, debemos estar preparados y hacer espacio para lo que viene. ¿Cuáles son las señales de que ya es momento de soltar y dejar ir? Te sientes perdido, sin dirección alguna, como si flotaras en un mar de incertidumbre. Cuando sientes que te alejas cada vez más de lo que eres o de lo que quieres ser. Algunas señales de esto pueden ser estar de mal humor, triste, con sensación de incomodidad o desconexión la mayor parte del tiempo. Encontrarse enfrentando los mismos problemas una y otra vez. Sentirse estancado, como si uno no avanzara hacia ningún lado. Las alarmas varían dependiendo de cada persona. Si bien en algunos pueden tener sensaciones que los motiven a salir de ese patrón de una forma más activa, en otros pueden ser sentimientos de inseguridad que no les inciten a salir del patrón, pero tampoco a quedarse dentro del mismo. Lo cierto es que cuando notamos las señales es el momento de tomar decisiones para mejorar. Pero, ¿por qué es tan difícil soltar? Pasamos la mayor parte de nuestra vida construyendo nuestra zona de confort. Pero es importante resaltar que nuestro espacio seguro, a veces, no es la mejor opción para nosotros. Por ejemplo, esto ocurre cuando nos estamos aferrando a una relación de pareja, a un trabajo, a una amistad o a una línea de pensamiento que ya nos sintoniza con lo que somos o con lo que queremos ser. Pero al mismo tiempo, la sola idea de salir de ahí es aterradora, ya que nos invade un sentimiento de incertidumbre. Todo a lo que nos aferremos, o por lo cual tengamos una gran dependencia emocional, es el reflejo de un aspecto que debemos trabajar en nosotros mismos. Porque el día de mañana lo único seguro es que nos atrapará.
Debemos tener la suficiente confianza como para saber que no importa lo que se venga encima, que nos tenemos a nosotros mismos y que sabemos qué camino tomar. Confiar en ti es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Puede que ahora no imagines tu vida sin esa persona, pero si no te hace sentir bien, si no te ama al 100%, simplemente no es para ti. Eventualmente vendrá una nueva relación en la cual podrás sentirte mejor. Ya sabes cuánto vales. No le tendrás miedo a la soledad. Puedes darte tu lugar. Quizá ahora te resulta aterradora la idea de dejar ir tu trabajo y hacer tu propio negocio o seguir tu pasión. Pero enfócate en dar pasos pequeños, en hacer las investigaciones pertinentes, en estudiar el mercado actual de tu próximo emprendimiento. Ten en cuenta que nunca va a ser el momento perfecto para hacerlo, ni vas a estar totalmente listo, pero es un salto de fe que debes dar al confiar en ti y en tu potencial. Como todo en la vida, no existe una fórmula mágica para transitar por todo el proceso emocional que implica soltar, sin sentir dolor, tristeza, miedo o duda. Veamos algunas recomendaciones que pueden ayudarte a llevarlo de una mejor manera. 1. Vive y expresa tu dolor. Cuando algo se acaba, ya sea por decisión propia o porque otro lo decidió así, duele, y cuando algo duele, lloras mucho. No te juzgues por llorar, no juzgues tu sufrimiento. Solo tú sabes lo mucho que te dolió y debes honrarte a ti mismo al darte el tiempo necesario para sanar. No huyas de tu dolor, no lo reprimas. No busques taparlo con otra persona, ya que eso sería una falta profunda de respeto hacia ti y hacia el otro, pero tampoco te enfrasques en el dolor para siempre. 2. Evita exposiciones innecesarias. Cuando nos encontramos en un proceso de duelo, es normal querer buscar formas de remediar lo que pasó, de que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero eso ya no es así. Ya nada volverá a ser igual. Entonces, lo mejor es aceptar lo que pasó y evitar el contacto con la persona a toda costa. No buscarla en redes sociales, no comunicarte con ella, nada, porque cualquier cosa puede avivar nuevamente el dolor y eso solo te perjudicará a ti. 3. Ponle límites a los pensamientos negativos. Es normal pensar cosas tristes o malas cuando uno se encuentra en un periodo de duelo y vulnerabilidad. Pero hay un momento en el que tú mismo debes chasquear los dedos y poner límites. Busca maneras de despejar un poco tu mente. El autocontrol es muy importante. De lo contrario, terminarás ahogado en un mar de pesimismo y tristeza. No tendrás otra perspectiva de lo que te pasa y eso solamente te causará más daño y dolor. 4. Haz cosas nuevas. Anímate a hacer cosas que no hiciste antes o que no haces desde hace mucho tiempo. Eso te ayudará a canalizar tu energía en nuevos proyectos. Puedes ir a bailar, aprender a cocinar, inscribirte en el gimnasio, dar un paseo, ir al cine. El dolor no va a desaparecer, la situación como tal seguirá estando ahí, pero estas pequeñas cosas harán que duela menos y que tu perspectiva cambie, poco a poco. 5. Trabaja en tu amor propio y tu autoconfianza. Cuando te amas al 100%, el amor de cualquier otra persona ya no lo vas a considerar necesario, porque sabes que cuando todos te falten, estarás ahí para ti. Haz todo lo posible para que tu compañía contigo mismo sea lo más placentero y confortable posible. Confía tanto en ti mismo que cuando se presenta un problema, detrás de todas las reacciones iniciales, siempre tendrás la confianza en que vas a saber resolverlo, porque tú eres lo único que necesitas. 6. Apóyate en personas que te hacen bien. Rodéate de aquellos que te aman,
y han estado contigo en las buenas y en las malas, ya que serán un gran apoyo para superar esta etapa. Cuando creemos que algo es importante en nuestras vidas, lo que nos parece natural es aferrarnos a ello. No importa si nos causa dolor una y otra vez, si nos roba energía, si termina carcomiendo todo lo sano que hay en nosotros. Nos hacemos la idea de que sin ello nuestra vida será vacía, no tendrá sentido. Aunque en realidad lo que no tiene sentido es aferrarnos al dolor. Mil veces escuchamos, cuando estamos así aferrados, ya sea de otras personas o de nuestra voz interior: suelta, déjalo ir. Y sin embargo esto pareciera asustarnos aún más, y nos colgamos de ello con uñas y dientes. Eckhart Tolle dice que creamos y mantenemos los problemas porque nos dan un sentido de identidad. Por ello nos aferramos a nuestros errores, al dolor, a la frustración y a la preocupación más allá de su habilidad de servirnos. Damos y damos vuelta en nuestra cabeza a nuestros errores, llenándonos de sentimientos de culpa y de vergüenza. Nos preocupamos por el futuro, nos ahogamos en la frustración, como si al hacer todo esto de alguna manera nos restaurara el control. Nos llenamos de estrés y lo convertimos en un estado normal. Ya sea que se trate de una relación de pareja, de una casa, un trabajo, una enfermedad, lo que sea, nuestra vida entera queda entre paréntesis, esperando que la situación cambie o mejore por sí sola, o que nos acostumbremos tanto al dolor que lo dejemos de sentir. Y ni una ni la otra cosa pasan. El dolor aumenta, cambia de forma, nos carcome y nos vacía de todo lo que sí hace sentido en nuestras vidas. Si tan solo supiéramos cómo se hace eso de soltar aquello que sabemos que nos atormenta y que ya no queremos, sin sentirnos desvalidos, sin sentir el miedo al cambio, a la soledad, a volver a empezar, a lo desconocido, incluso el miedo a obtener lo que queremos. Y sin embargo, al soltar, inmediatamente ganamos tanto, mucho más de lo que perdemos. Nos liberamos del estrés, encontramos autocontrol, dejamos ir el miedo y encontramos seguridad. Dejamos ir la culpa y encontramos el perdón. Soltamos nuestro antiguo bagaje y encontramos una vida totalmente nueva. Y aunque sabemos todo esto, a veces nos pasa que por más que tratamos de soltar, menos lo conseguimos, o sentimos que nos estamos dando por vencidos, que seremos castigados por abandonar, pero la realidad es que soltar es una ley de la vida. Para recibir cosas nuevas, es necesario dejar ir las anteriores. Así como la noche da paso al nuevo día, o debemos dejar ir el aire en nuestros pulmones para inhalar de nuevo aire limpio. Soltar es parte del ciclo vital y se requiere para poder dar lugar a lo nuevo, lo fresco, lo lleno de vida. Esto no significa que lo que teníamos antes fuera malo, simplemente ya ha cumplido su función. Soltar significa decir adiós a todo aquello que te retiene en una vida aburrida, incompleta, ajena, que te queda chica. Significa desarrollar tu potencial al máximo, disfrutar relaciones sanas, equilibradas, sentirte relajado, aliviado y rejuvenecido. Cualquier situación es buena para practicar. Comienza con soltar cosas pequeñas hasta que adquieras el hábito y te parezca más fácil soltar las que crees que definen tu vida y de las que crees que dependes para tu estabilidad o tu felicidad. Siente lo que siente al máximo por un rato. Ponle nombre, déjate sentirlo, sin juicios, sin culpas. Y luego ponle cara y despídete. Llora. Los estudios demuestran que llorar te libera. Piensa que tu enojo, tu frustración o deseo de venganza te están haciendo daño a ti y no al otro, que ni siquiera se entera de lo que sientes. Disuélvelo en tu cabeza como si fuera mantequilla.
Visualízate cargando una bolsa llena de piedras que representan aquello que cargas que no te corresponde y que ya debes soltar. Cuando te hayas cansado, ve sacando las piedras una por una y disfrutando la sensación de verte liberado de ese peso. Arrójalas muy lejos de ti y di, ya no te necesito. Analiza quién quieres ser y evalúa si aquello a lo que te aferras te ayuda o no en ese camino. Canaliza tu descontento y la adrenalina que te genera en acciones positivas inmediatas. Medita, respira, haz yoga, camina descalzo en el jardín. Haz cualquier ejercicio que disfrutes y que te haga sentirte presente, en el aquí y el ahora. Visualiza en tu cabeza una caja llamada expectativas, en donde metas todos tus pensamientos sobre cómo las cosas deberían ser o deberían haber sido. Recuerda que tus alternativas ante cualquier cosa son salir de la situación, cambiarla o aceptarla. Para saber qué corresponde, haz una lista de lo bueno que te trajo esa situación que quieres soltar, lo que te hizo aprender, cómo te fortaleció. Agradécelo y describe las formas en que esos aprendizajes te serán útiles en el futuro o en las formas en que pudiste haber actuado diferente. Eso te empodera y evita que te sientas como víctima. Lee. Aunque no lo creas, no eres la primera o el primero que pasa por cualquier situación de estrés viviendo, y hay mucha gente que puede ayudarte a ver las cosas desde un ángulo diferente, ofreciéndote herramientas y alternativas para salir adelante. Escribe, libera tus frustraciones mediante la pluma y, si es posible, conviértalas en algo que pueda servirle a alguien más. Busca una actividad creativa de cualquier tipo, pintar, cocinar, tejer, cualquier cosa que te distraiga de tu rumiar tu dolor. Aprende algo nuevo, un idioma, una habilidad, una disciplina, un arte, algo que ocupe tu mente y tu tiempo positivamente. Deja de pensar cosas tremendistas, como no volveré a amar a nadie, confiar en nadie, soy el peor, no sirvo para nada, me doy por vencida, qué cansado estoy. Comienza por repetir esos pensamientos con una voz de caricatura para restarles poder y reemplázalos con hechos como aún tengo amigos, hago los mejores brownies de chocolate del mundo, puedo confiar incondicionalmente en mi perro o simplemente hoy merezco un descanso y me lo daré a como dé lugar. Ríe, ríe mucho y fuerte. El cerebro responde ante la risa y terminarás sintiendo alegría aunque creas que es imposible. Cierra los ojos, inspira profundo y al exhalar, suelta.